La Universidad Miguel Hernández está de enhorabuena, y es que según el ranking académico de Shanghái, la UMH se sitúa en el top 10 de las universidades españolas para estudiar el grado en medicina. Y siguiendo con esta temática, el campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH ha acogido esta semana una mesa de expertos que han debatido sobre la creación de nuevas facultades de medicina. Decanos, representantes de los colegios profesionales de estudiantes y del sindicato médico han charlado durante 2 horas sobre las implicaciones laborales que esto podría generar. Comenzamos. Cantidad versus calidad. Razones para el desencuentro por la creación de facultades de medicina. Ese es el título de la mesa de debate que ha acogido esta semana el campus de Sant Joan d'Alacant. En ella se ha debatido principalmente sobre la enseñanza y sobre el futuro de la medicina. ¿Hacen falta más médicos? ¿Por qué se van de España los médicos? ¿O se justifica la creación de nuevas facultades de medicina? Estos han sido los 3 temas principales sobre los que se ha discutido en la mesa de debate Cantidad versus calidad, razones para el desencuentro por la creación de facultades de medicina, celebrada en el campus de Sant Joan d'Alacant. Hemos concluido que ya en los últimos años ha habido un aumento del 70% de esas plazas y que ese aumento tan considerable no ha ayudado a mejorar los importantes problemas que afectan a la profesión médica y que por tanto esa no es la solución y que en cambio ese aumento indiscriminado en el número de facultades lo que supone es una disminución en la calidad de la docencia que los futuros profesionales reciben y por tanto una merma en su formación y en su actuación profesional. La utilización de nuevas y la creación de nuevas facultades de medicina para intentar solucionar un problema de falta de médicos se ha visto claramente que no es la solución. Puede entrar en la ecuación final para intentar solucionar un problema que es mucho más grave, que son las rigideces del sistema, que son la precariedad, los salarios, la inestabilidad. Es decir, hay que hacer un análisis muy profundo de cuál es la situación real de la sanidad española y ver las multitud de soluciones que hay que adoptar para que eso mejore. Y nos parece que la creación de la facultad de medicina no es la única solución, ni por supuesto la mejor, como se ha visto. En esta mesa de debate yo creo que hemos visto cuál es claramente la opinión de los técnicos, profesionales y científicos del sector. Es evidente. Han coincidido todos, tenemos que luchar con una especie de bulo o fake news o mantra, como queramos llamar, es de que hacen falta más médicos. No hacen falta más médicos en formación, lo han dicho todos, es una pena que pensemos así. Hacen falta más médicos en puestos de hospitales, es decir, en los hospitales y sobre todo en determinadas especialidades, porque ni siquiera en general hacen falta globalmente médicos, porque la media en España de médicos por habitante es de las más altas de la OCDE. Entonces, yo espero que con las conclusiones unánimes de la profesión, el foro de la profesión médica, podamos arrojar un poco más de luz para combatir estas falsas noticias. Una mesa de debate celebrada en la Universidad Miguel Hernández que sirve para analizar la actualidad de la titulación de medicina en el ámbito educativo. La Universidad Miguel Hernández se sitúa entre las 10 mejores universidades españolas para estudiar medicina. Así lo indica el ranking académico de Shanghái. En concreto, la UMH ocupa la 9ª posición en esta clasificación. Este ranking mide el número de publicaciones de alto impacto, de citas recibidas y el de publicaciones en revistas de alto prestigio, entre otros indicadores. El ranking de Shanghái es considerado como el más utilizado por las universidades de investigación en todo el mundo. La Universidad Miguel Hernández ha organizado la primera jornada contra la LGTBI-fobia. Impulsada por la Unidad de Diversidad, esta actividad pretende proporcionar recursos para actuar contra delitos de odio. Formar y sensibilizar para actuar contra los delitos de odio. Este es el objetivo de la primera jornada contra la LGTBI-fobia que ha organizado la Unidad de Diversidad de la Universidad Miguel Hernández. Una serie de charlas y conferencias en las que se ha dado a conocer información de interés acerca de la LGTBI-fobia desde diversos ámbitos y perspectivas.
queríamos este año pues conmemorar ese día con una actividad que pudiéramos vincularla con una de las acciones y que está dentro de los ejes de nuestro plan de equidad, diversidad e inclusión. En concreto, dentro del eje 3 y el objetivo 1, que es promover el derecho de todas las personas a disponer de un entorno universitario libre de discriminaciones y violencias, teníamos una que era precisamente dar continuidad a las acciones de sensibilización para evitar cualquier tipo de rechazo, de estigma hacia determinados colectivos que se recogen en el plan, y uno de ellos es la comunidad LGTBI. En las charlas se han tratado temas como los desafíos en el ámbito laboral y las propuestas de acción, y también se ha dado a conocer el servicio de orientación de la Generalitat Valenciana, el recurso LGTBI del Ayuntamiento de Elche y la unidad de diversidad de la UMH. El día 17 de mayo es el día contra la LGTBI-fobia. Uno de los objetivos fundamentales de la unidad es atender las políticas y todas las acciones en la atención a la diversidad y, por supuesto, como una de sus objetivos fundamentales son las políticas y las acciones para trabajar en contra de cualquier tipo de discriminación y, en concreto, esta semana pues trabajamos contra la LGTBI-fobia. Además, la Universidad Miguel Hernández cuenta con un punto de igualdad y diversidad en el edificio Altavix del campus de Elche, un espacio donde toda la comunidad universitaria puede acudir para recibir información y asesoramiento sobre casos relacionados con este tema. No lo he visto. Expertos en el campo del arte han visitado el campus de Altea de la Universidad Miguel Hernández para analizar diferentes obras del estudiantado. Esta iniciativa se enmarca dentro de Clinic, un proyecto del máster MUPIA de la Facultad de Bellas Artes de la UMH. Estas que ven son algunas obras de estudiantes del máster en proyección e investigación de arte MUPIA de la Universidad Miguel Hernández. Hoy es un día especial, ya que expertos en el mundo del arte analizarán sus obras y compartirán impresiones con ellos. Pues es una experiencia, yo creo que muy buena para los artistas, porque lo que reciben es, como he dicho, un feedback real. No necesariamente les van a decir que su trabajo es el mejor o el más interesante, sino que creo que ahí es donde reside lo interesante de esta experiencia, es que les van a decir cómo trabajar, en qué mejorar, cada uno desde su perspectiva. La dinámica es sencilla. El estudiantado dispone de 5 minutos para presentar sus obras a cada uno de los especialistas y ellos las valoran. Se trata de mostrar sus trabajos y compartir impresiones, unos minutos donde cada estudiante recibe un feedback muy importante. Creo que nos han comentado un poquito de todo, sobre todo la parte conceptual, el hilo discursivo y demás. Algunos me han comentado, oye, ¿y por qué no pones este tipo de iluminación o este tipo, y quizás la sonorización del papel a la hora de arrugarse y demás? Y creo que ha sido muy interesante. A mí la crítica me ha parecido constructiva, ha sido genial la experiencia para empezar un poco a ver igual detalles que al principio no te das cuenta y conforme vas avanzando dices, ostras, igual ves un fallo y del fallo te sale una oportunidad de mejorarlo, de incluir otro elemento que está muy interesante. El estudiantado del máster MUPIA de la UMH ha estado trabajando durante un año con su proyecto en los boxes que hay en el campus de Altea de la Universidad Miguel Hernández. Una forma de profundizar en su propia arte y ver cómo proyectarla fuera de la Facultad de Bellas Artes. Y ahora anoten estas próximas citas de la Universidad Miguel Hernández. Ya está publicada la resolución de la convocatoria de las becas para la matrícula de estudios en la UMH en el curso 2021-2022. El plazo para la presentación de solicitudes ya está abierto y se cerrará el 3 de junio de 2022. Dichas solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica de la UMH, accediendo al trámite e instancia general que se encuentra disponible en sede.umh.es. La Càtedra Misteri d'Elx de la Universitat Miguel Hernández ha convocat ajudes a la investigació amb l'objectiu de fomentar i enfortir el desenvolupament en l'activitat investigadora i el coneixement científic entorn al misteri d'Elx. Es finançaran fins a 2 ajudes amb una quantia màxima de 1.500 euros cadascuna. Ideas por el Cambio es un nuevo concurso dirigido a estudiantes de la ESO con el objetivo de impulsar ideas sobre cómo solucionar el cambio climático y ser una sociedad más sostenible en todos sus ámbitos. Habrá 4 categorías:
reto medioambiental, económico, sociocultural e informativo, y un premio científico para el ganador de cada una de ellas. Las propuestas podrán enviarse en castellano y valenciano antes del 10 de junio a través de umh.sapiens@umh.es. Les aules d'estudi 24 hores de la Universitat Miguel Hernández tornen a estar en funcionament com abans de la pandèmia. Tots aquells que desitgen acudir a la universitat per a estudiar disposaran de les aules 24 hores en l'edifici Marie Curie del campus de Sant Joan d'Alacant, en l'edifici La Gàlia del campus d'Elx, en l'edifici Casa del Paso de Orihuela Salesas i en l'edifici Planet del campus d'Altea. Una regata de embarcaciones a vela y una comida en la isla de Tabarca. Esta ha sido la actividad que han realizado los ganadores de la fase intermedia de la 8ª edición de la Semana de la Innovación en la Gestión Universitaria. Con estas imágenes tan marineras, nos despedimos hasta la semana que viene. Hey kid, don't ever let them get inside your head. La primera regata UMH Ocean Race comienza en el puerto de Alicante. El personal de Administración y Servicios ganador de la fase intermedia de la 8ª Semana de la Innovación de la Universidad Miguel Hernández ha visitado el Museo de Ocean Race. Después, los participantes se han dividido en 2 embarcaciones de vela y comienza la competición. Objetivo, llegar a Tabarca antes que el rival. Olas de más de 2 metros y 2 horas de viaje hasta llegar a la isla. Durante la travesía, los navegantes han aprendido el funcionamiento básico de un velero y cómo dirigir el timón. Y llega el momento de la competición real, una regata. El objetivo, ser el primero en dar una vuelta a un circuito formado por boyas. Tras la competición llega la recompensa, una comida en la isla de Tabarca. El objetivo de alguna forma es sacarnos de nuestro entorno de confianza de la universidad, cohesión de equipos y bueno, y de alguna forma pues conocernos mejor en situaciones un poco límites, ¿no? Y yo creo que se ha cumplido el objetivo, porque de hecho nos ha hecho bastante viento, olas de casi 2 metros y bueno, yo creo que la experiencia ha estado más que cumplida. Bueno, pues la verdad es que ha sido una experiencia totalmente diferente a cualquier cosa que hayas podido vivir hasta ahora. Yo personalmente nunca había navegado y bueno, pues te saca también de tu zona de confort y una experiencia nueva que compartir con compañeros de trabajo, que siempre estás en otro ambiente totalmente diferente, pues siempre es enriquecedor. Después de la comida, toca volver al velero y disfrutar de 2 horas de travesía hasta llegar al puerto de Alicante. Una jornada organizada por el Servicio de Calidad de la UMH que los participantes recordarán durante mucho tiempo. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing.